Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén viendo esto, estudiantes, pero le armo esta pequeña cápsula para reexplicar de manera mucho más rápida de lo que vimos en clase respecto de tecnología, respecto a la construcción de gráficos en Excel. Tenemos que recordar que nosotros estamos viendo todavía elementos como súper introductorios, entonces el ejercicio que están realizando va a considerar como solamente esto, y esto es como una cápsula ya más de reforzamiento que tiene que ver directamente con que puedan identificar ciertos elementos ya dentro del mismo de la misma hoja de cálculo. Así que, sin ir más lejos, voy a mostrar este procedimiento nuevamente, que fue lo que ejemplificaba un poquito en clase, pero que también probablemente quizá puede que no haya quedado claro de repente por lo que sea, pero aquí lo van a poder revisar nuevamente. Entonces, vamos a proceder a compartir la pantalla. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí nosotros ya tenemos como un gráfico hecho, etcétera, etcétera. Lo acabamos de ver un poquito, ahí sí. Si lo pueden ver. Y obviamente yo me armé aquí un gráfico que tiene que ver con dos variables. En este caso, como la cantidad como aprovechando que estamos en primavera todavía y que tenemos alergia, la cantidad como de estornudos en un día y el día donde ocurre este estornudo. Recordemos que los gráficos consideran dos variables que se intersectan en algún punto, casi se me cae el micrófono, que se intersectan en algún punto y nosotros podemos sacar conclusiones respecto a eso. Y dependiendo de eso, cómo interpretamos los datos, obviamente. Entonces nosotros podemos ver aquí que tenemos nuestro gráfico ya listo. Pero ¿cómo llegamos a este gráfico? Por suerte, obviamente las plataformas son cada vez un poco más amigables y lo que hacemos es seleccionar todos nuestros datos y nos vamos, veamos la flechita, tenemos todas estas pestañitas. Nosotros ya habíamos usado las de fórmulas, obviamente, pero aquí nos vamos a la parte de insertar. Y en insertar nos vamos a encontrar con toda la opción para crear gráficos, para insertar gráficos. Ahora ahí nosotros podemos elegir el tipo de gráfico, que como ya vimos están los de barra, los horizontales, los de punto, línea, los mixtos, los de área, eh, etcétera, etcétera. Yo en este caso preferí usar uno lineal, principalmente porque el lineal se parece un poco o guarda un poquito más una relación más evidente, justo con el gráfico de barra, al plano cartesiano, que es nuestro elemento principal, como va a entender que esta cuestión tiene que ver con ubicaciones de elementos dentro de una representación matemática al final. Entonces vamos y le hacemos clic. Y obviamente aquí nos generó al tiro un gráfico. Ahora, si nosotros comparamos este gráfico con este de acá que ya tenía listo, gracias a la magia de la televisión, podemos ver que, claro, la forma más o menos de nuestras variantes, básicamente de nuestros datos, es más o menos parecida, pero no está del todo correcta. ¿Por qué? Tenemos que recordar que nuestros datos no salen aquí, no sabemos qué es el uno, 2, 3, tanto, tanto, y tenemos que saber esas cuestiones si queremos verlo del dato. Eh, lo mismo también con la rotulación del gráfico. Yo aquí sé qué aspecto de aquí es, qué se refiere a esta cosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos eso? Fácil. Nosotros en el mismo gráfico hacemos clic derecho. Pum. Y con clic derecho nos vamos a seleccionar datos. En seleccionar datos nos va a aparecer esta pestañita. No sé si la puedo agrandar un poquito. Poder. No, no la puedo agrandar. Pero ¿qué nos dice? Tenemos aquí dos cuadraditos. Uno que dice entrada de leyenda o series, que se refiere principalmente al eje Y, que si no me equivoco era el eje, ¿cómo tenía este nombre? De las ordenadas, si no me equivoco. Y por consecuencia el de las abscisas sería el otro, que sería el eje horizontal y que aquí nos sale como categoría. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como aquí tenemos que contemplar que la Y va a contar con una sola variable y nos aparece aquí, que tenemos la variable tanto estornudos como la variable día. Eso implica que nosotros tenemos que eliminar una. En este caso, la de día. Y esa va afuera. ¿Qué va a hacer esto? Si nosotros ponemos aceptar, pum, ya nos va a cambiar un poquito la relación que tiene ahí y va a ser numéricamente más acertada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo otro? Pum, clic derecho, nos vamos a datos nuevamente
Y aquí nos vamos a editar. Porque como necesitamos los datos para saber qué son los de los días, estamos haciendo eso, en elegir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a los datos que ya teníamos en la plantilla de Excel y los seleccionamos nuevamente. Pero solo los datos, no necesitamos la parte de la rotulación de arriba. Y seleccionamos y vimos cómo esos datos iban cambiando. De hecho, vámonos de vuelta. Hagámoslo de nuevo. Estamos aquí, editar, y seleccionamos. Pum, 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 y aceptar. Entonces ya nos dice aquí al tiro que nuestros datos en el eje X estarían siendo los días. Y tenemos del lunes hasta el domingo. Y en el otro tenemos la cantidad de estornudos, que en este caso es un valor numérico. Entonces nuestra variable está en el eje X, que son los días, que son nuestros intervalos básicamente de tiempo, y en el otro la cantidad de veces que estornudamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo inmediatamente una relación entre tiempo y cantidad de algo, en este caso, estornudo. Y le damos a aceptar. Y ya nos queda básicamente parecido, o por lo menos más estructurado con lo otro. Nosotros ya ahí nos podemos meter, obviamente, por ejemplo, en esta parte, si no me equivoco, como poner los distintos puntos que son los datos específicos aparte de la variable. ¿Y eso para qué nos sirve? Por ejemplo, si hubiese un dato intermedio, no sé, si hubiese alguien estornudo, dudo que alguien estornude, perdón, 13,5 veces, pero pudiese ser el dato que fueran otros los valores numéricos, y pudiese ser perfectamente. Lo otro que nos sirve para calcular esta distancia, etcétera, etcétera, que eso tiene que ver con otras cosas, y obviamente las rotulaciones pertinentes. Así que, sin ir más lejos, esa es básicamente el, el procedimiento con el que nosotros estamos realizando esta actividad. Y obviamente, si bien parecían ser actividades súper simples, y lo son, sí nos van a ayudar un poco a relacionarnos un poquito mejor con Excel y qué es la idea. Obviamente, la idea es que ustedes también con esto empiecen a usar Excel y a relacionarlo con elementos de la vida diaria. Por ejemplo, nosotros podríamos establecer este mismo gráfico y ya incluso las otras herramientas que vimos que tenían que ver con la fórmula para, no sé, ver y calcular gastos, ver cómo estamos, si estamos gastando más o menos con distintas variables, ya sé lo que sea, desde, no sé, cuentas del hogar hasta, no sé, la plata que estáis juntando para un carrete, por dar un ejemplo. Sirve. Eh, Obviamente hay también otras cosas que nos permiten hacer como representaciones visuales un poco más elaboradas que también nos ayudan a visualizar mejor estos problemas, pero eso esperemos verlo quizá más adelante. Así que así sin más, me despido chiquillos y que les sirva. Cuídense.